Estar aquí es una señal de tus ángeles. Bienvenida al Club de las 11:11 con tu host, María Botero. En mi vida tengo muchas historias de manifestación, pero las más lindas siempre han ocurrido con el arcángel Chamuel. Chamuel es un arcángel que nos ayuda con las relaciones de todos los niveles, amorosas, laborales, con nuestra familia. Y su imagen es literalmente la de un angelito, como la de un cupido. Su aura es color rosa pastel y hoy lo traigo puesto en una cadenita, en mi blusa, en esta cartita para los que lo están viendo, pero para los que no, ustedes cierren los ojos y visualicen cómo es un cupido y así es Chamuel. Chamuel se manifiesta a través de formas de corazones inesperadas, nos deja corazones en el camino. Y tengo una historia muy bonita y es que una vez yo iba saliendo de mi oficina para encontrarme con una amiga que había tenido una pérdida. Y cuando abro la puerta del carro, en el suelo habían 2 hojas que se habían caído de un árbol y las hojas tenían forma de corazón cada una, pero pues las 2 estaban pegaditas. Yo recojo las hojitas y las meto en mi bolso y me voy a encontrar con mi amiga. Cuando estaba conversando con ella, algo como que en mi bolso se ilumina y yo digo, estas hojas, esta señal de Chamuel no es para mí, sino que es para ella. Y la interrumpí y le dije, amiga, qué pena si esto suena muy loco, pero te mandaron esta señal. Y en ese momento mi amiga comienza a llorar impresionante y me dice, es que yo perdí gemelos. Y esa era su señal de esos 2 corazoncitos acompañándola a ella. Entonces así es Chamuel. Chamuel es un ángel muy amoroso y es un ángel muy efectivo también. Siempre que le pedimos señales, es un ángel que muy rápidamente se manifiesta. Y también es un ángel que yo considero que el margen de error es mínimo. O sea, el 99% de las veces Chamuel tiene la razón. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros queremos manifestar una relación, uno tiene como que esta relación deseada, pero Chamuel casi siempre nos presenta no lo que deseamos, sino lo que necesitamos para nuestro proceso de evolución. Yo sé que muchas veces es algo duro de enfrentar, pero ese es su trabajo al final del día. Entonces, estar ahí para nuestra evolución. Entonces, yo toda mi adolescencia creo que hice parte del clan anti-Chamuel porque a mí me fue muy mal en el amor, en todas sus formas y maneras. Yo sé que si tú estás en un momento en el que has tenido un montón de relaciones tóxicas, que si sabes que como que sientes que no puedes salir de ahí, yo te entiendo perfectamente, sé dónde has estado y hay algo que te quiero decir y siento que es un mensaje que no nos dicen suficiente, sino que al contrario nos dicen lo opuesto. Y es que tú no tienes que estar completamente sana para poder manifestar amor. Yo creo mucho en las personas medicina. Yo he sido una persona medicina para otras personas y yo he tenido personas medicina en mi vida. Lo que sí tienes es que estar en un rol activo en tu proceso de sanación, pero no tienes que haber superado, por ejemplo, totalmente alguna situación de tu vida para poder hacer las paces con el amor. Hay personas que llegan a curarte. ¿Por qué? Porque en mis cursos y en mi trayectoria yo he visto personas completamente cerradas al amor porque dicen, no, yo tengo que hacer este proceso de sanación y tengo que llegar hasta el final del proceso, hasta sentirme 100% bien, y resulta que muchas veces hay un alma que va, esa es su misión en tu vida. Porque Chamuel nos enseña que en la vida todas las personas son maestros, pero hay 2 tipos de maestros. Unos son los maestros de aprendizaje, que son esas personas que nos retan, que nos desafían, que nos muestran que son espejos y nos muestran cosas de nosotros que no queremos ver y que muchas veces nos hieren, pero al final siempre hay un aprendizaje. Y hay otros que son los maestros de bienestar y son esas personas que vienen a acogernos, expandirnos y curarnos. Entonces, con esto que te cuento de que uno no tiene que estar completamente sano para poder manifestar el amor, en especial en las relaciones de pareja, te voy a contar la historia de mi esposo, ¿ok? Esta historia ya yo la he contado antes, pero si eres nuevo como en este lugar, pues te la quiero contar desde el principio. Un día después de una de las peleas más fuertes que yo tuve con un exnovio, con una expareja, de una relación completamente tóxica, una pelea en donde no solamente fue como una agresión verbal, sino también física, psicológica, emocional, todas las agresiones que te puedas imaginar. Yo me acuerdo que yo me senté en el borde de mi cama a llorar desesperada y ya tal vez se los he mencionado antes que en los momentos de crisis los oráculos son como mi herramienta. Y recurro al oráculo que tenía en ese momento y me sale la carta del arcángel Chamuel.
Y ahí Chamuel me dice en un ejercicio que tenía la cartita, escribe una carta contándonos cómo quieres sentirte con tu pareja ideal. Yo inmediatamente en ese desespero en el que estaba, porque yo estaba en un lugar donde yo sabía que estaba en el lugar en el que más me hacía daño, pero yo no era capaz de salir de ese lugar. O sea, no, físicamente yo no era capaz de tomar la decisión. Y yo comienzo a pintar esa carta y yo comienzo a escribir y pintar esa carta. Pinto un hombre alto con las cejas negras. Yo me estaba dejando llevar como por lo que me fluyera en el momento y como haciendo ese ejercicio porque ya qué más da, o sea, ya había pasado por todas. Y comienzo a escribir lo que quería de esa persona y claramente era lo opuesto a con lo que yo estaba. La primera palabra que me acuerdo que escribí fue lealtad, fidelidad, respeto, seguridad, confianza. Y termino de escribir mi carta y luego yo tengo como esta costumbre de hablar en voz alta, sola, entre comillas, pero en verdad es con mis ángeles, y le comienzo a contar a Chamuel cómo me quiero sentir yo en esta relación, cómo es un día con esa persona, y yo me comienzo como a emocionar. Yo le decía, ay, vamos a hacer esto, y yo me voy a sentir así, va a pasar esto, y al final le digo, y se va a llamar Salvador. Y bueno, ese ejercicio queda ahí. Yo en esa carta obtuve mucha claridad de la persona con la que yo quería estar, pero no necesariamente fue esa carta la que me dio la valentía para salir de la relación en la que yo estaba. A los pocos días de hacer esa carta me llega una oportunidad de irme a Barcelona a hacer un intercambio. Y yo no quería ir por el intercambio, yo quería ir para escapar del lugar en donde yo estaba. Y yo sabía ese día que yo me despido de mi expareja en el aeropuerto que era la última vez que yo lo iba a ver. Yo lo sabía en mi interior y yo me monto al avión y yo lloro mis ojos y hago mi duelo porque yo sabía que eso iba a suceder. Cuando yo llego a Barcelona a hacer mi intercambio, conozco una persona y aunque no pasa nada con esa persona un día decide llevarme flores a la universidad. Y mi expareja era una persona que tenía ojos en todas partes, no sé cómo, pero se enteró. Y ahí él toma la decisión de terminar conmigo y a los pocos días yo me entero de que de los 5 años que habíamos estado juntos, 4 años me había sido infiel. Y yo sentí un alivio muy grande cuando yo me enteré de eso, porque yo creo que lo que uno muchas veces no quiere en una relación es tener la culpa y no quiere como tomar esa decisión. Y entonces ahí digamos que yo regreso a Colombia, estaba a punto de graduarme ya de la universidad, pero yo seguía en ese ciclo, porque a pesar de que yo había hecho mi carta, yo no había tomado como ningún rol activo en mi sanación. Y cuando sigo como en ese ciclo, atrayendo más maestros de aprendizaje, es decir, más parejas tóxicas y dañinas para mí, me doy cuenta de algo y me doy cuenta de que esa niña que amaba estar sola ya no podía estar ni un solo segundo sola. Es más, a mí me daba tanto miedo la soledad que incluso si a mí me invitaban a una cita, yo traía a mis amigas conmigo. Una vez me acuerdo que me invitaron a ver películas y yo traje a mi mejor amiga y la acosté en la mitad de la cama conmigo. Y ahí me di cuenta de algo, y es que yo tenía mucho miedo de estar sola y que eso no era algo mío, porque yo de chiquita era lo que más amaba, era estar sola en compañía de mis ángeles. Me di cuenta que yo me había olvidado de mis ángeles y de muchas cosas que eran parte de mi esencia. Entonces, ya en ese lapso de tiempo, vuelve y se me presenta una oportunidad para irme a estudiar a Boston, mi maestría. Y en ese momento yo lo último que quería hacer era estudiar, yo quería nuevamente escapar. Y aunque esta no es la solución, yo no les estoy diciendo que escapen, yo sí sentía que ese era como un camino que se me estaba presentando por una razón. Cuando yo decido irme a Boston, me empiezan a pasar unas cosas muy raras. Lo primero es que me llega un correo de la universidad donde yo apliqué diciendo que yo me había ganado una beca a la que yo nunca apliqué a esa beca. O sea, yo apliqué a la universidad, pero yo no apliqué a ninguna beca. Y me dieron una beca grandísima y era como el universo diciéndome, ahí es donde tú tienes que estar. Y yo siento que también en parte era Chamuel guiándome hacia donde iba a suceder mi conexión. Y entonces, listo, a mí me aceptan, me dan la beca y me iban a dar un paquete como de introducción, y para eso me citan en un hotel con la persona como de inducción de la universidad. Y cuando yo llego a la puerta del hotel, me encuentro con una amiga mía del colegio. Y vamos a ponerle para este escenario, le vamos a poner Florecita. Entonces yo me encuentro con Florecita y yo le digo, ¿tú qué haces acá? Y me dice, ¿cómo así? Yo me voy para Boston. Y yo le digo, ¿cómo así? Yo también. Y en ese momento esa fue como la última señal que yo necesitaba, porque como les conté, yo tenía mucho miedo de hacer cosas sola. Entonces yo dije, no, si Florecita va, ya yo estoy 100% en ese bote, yo me voy también. Y bueno, y el Florecita es importante en esta historia, ya van a saber por qué. Bueno, nada, llegamos a Boston, en una clase de liderazgo que teníamos, la profesora hace una pregunta. Y en ese momento
alguien responde la pregunta de una forma muy interesante y es un hombre alto, cejudo, y su nombre era como súper raro, se escribía súper raro. Y yo, ay, no, este nombre tan raro, ¿de dónde será esa persona? Y como que me llamó la atención, pero yo no le paré mucho. O sea, yo dije, bueno, durante la primera semana de universidad siempre hay muchos eventos, fiestas, pero yo en ese momento, cuando decido irme a Boston, comencé a conectar y a tomar un rol activo en mi proceso de sanación. Volví a hacer mis prácticas, mis meditaciones, volví a la oración, volví a alimentarme bien, a ir al gimnasio, bueno, a cuidar de mí. Entonces yo no estaba yendo mucho como a esos eventos, sino que la estaba cogiendo suave porque estaba como en mi proceso de sanación. Y en ese momento un día yo estaba acostada en la cama, literalmente ya en pijama, y me llama Florecita. Y Florecita me dice, Mary, ella me decía Mary, conocí un tipo que es perfecto para ti. Y yo, a ver, descríbemelo. Yo dije que está con qué va a salir. Y me dice, es alto, es cejudo, y me empezó a decir como todas las características, y al final me dice, se llama Salvador. Y cuando ella me dice, se llama Salvador, a mí se me enciende el alma, yo salto de esa cama, me visto, me pongo los tacones, cruzo la calle y voy al edificio de ella que quedaba enfrente del mío, y me abre la puerta Salvador, quien es hoy mi esposo. Y que también era ese hombre alto que se había parado durante la clase. Lo más chistoso del cuento es que no sé por qué mi amiga me dijo su nombre traducido al español, porque su nombre real en francés es distinto. Pero siento que era como que cuando yo le pregunto a ella, ¿tú por qué me dijiste así su nombre? Me dijo, yo no sé, yo sentía que te lo tenía que decir así. Entonces ahí está una muestra de lo que hace el arcángel Chamuel en nuestras vidas y de la forma como trabaja y por qué yo les digo que es un arcángel muy, muy efectivo. Entonces, a partir de eso, llega como este proceso en donde yo siento que uno a veces se sabotea mucho y uno dice, de eso tan bueno no dan tanto, por lo menos en nuestra cultura latina, en el tema de relaciones, es algo que siempre está muy presente. Y yo me acuerdo que los primeros 3 meses, a pesar de que yo sabía que estaba con el amor de mi vida y que yo en el fondo de mi corazón sabía que yo no quería que este fuera solo mi novio, yo quería que fuera mi esposo. Yo todo el tiempo le decía, es que esto es muy pacífico, yo creo que tú y yo, es más, un día lo senté y le dije, tenemos que terminar porque las cosas están como muy bien para ser verdad. Y él me miraba como que está loca, ¿qué le pasa? Y entonces ahí yo me acordé de una frase que te quiero dejar hoy, que es de Gabby Bernstein, es una autora que a mí me encanta. Y es una frase que parece muy sencilla y ella dice, está bien estar bien. Pero es una frase que cuando tú la llevas a las relaciones muchas veces no es tan sencilla. Y uno está muy acostumbrado a que siempre tiene que haber algo malo, a que siempre tiene que haber algo sketchy, algo escondido. Y obviamente ninguna de las relaciones que yo he manifestado a través del Arcángel Chamuel son perfectas porque pues, uno tiene siempre cosas en las que puede mejorar. Pero yo pienso que el mejor indicador de una relación para saber si estás con un maestro de bienestar es que sientas paz. Y todas las relaciones que yo he manifestado con Chamuel son relaciones en las que hoy en día siento mucha paz. Y quiero que eso se convierta también en tu indicador y te preguntes en este momento, en las relaciones en las que estás, qué relaciones de bienestar y qué relaciones de aprendizaje, para que las que sientas que son de aprendizaje puedas integrar el aprendizaje y soltar a la persona y puedas avanzar hacia el maestro de bienestar o la maestra de bienestar. Luego de esto, yo he manifestado muchas otras personas en mi vida de esta manera. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando yo quedé embarazada, una de las cosas que yo tenía muy claras es que a mí me encanta hacer todo en equipo, tanto en el mundo angelical como en el mundo físico. O sea, yo sí siento que yo tengo una tropa que me ayuda en el mundo angelical, pero también en el mundo físico me encanta tener ayuda. Y yo sabía que yo quería tener a alguien que me ayudara con mi bebé. Y entonces, obviamente, hice mi carta a Chamuel. Y en mi carta a Chamuel yo describí cómo quería que fuera la relación con esa persona con mi hija. Y recuerdo que cuando mi hija tenía más o menos 3 meses, aunque yo tenía una persona que me ayudaba, yo no me sentía como lo había descrito en esa carta. Y entonces de la nada alguien me escribe y me cuenta que la persona que la estaba ayudando a ella venía para Estados Unidos a trabajar, que si yo la quería entrevistar. Yo dije, sí, de una. Yo hago la entrevista con esta persona y al final a mí se me da por preguntarle, yo le dije, ¿tú cuándo cumples? Y ella me dijo el 5 de mayo y mi hija cumple también el 5 de mayo. Y luego de eso ella me dice, ¿puedo cargar a su hija? Y yo le dije, sí, cárgala. Y la forma como la cogió, y yo estaba con mi mamá, era una forma como de cargar a los bebés de una manera muy particular. Y mi mamá se voltea y me dice, así los cargaba a ustedes su abuela. Entonces fue una conexión infinita porque yo siempre
quise sentir en esa persona y lo que yo había escrito en mi carta, como si estuviese mi abuela presente. O sea, yo le había pedido mucho a mi abuela que hubiese algo de su energía en la persona que me ayudara a cuidar a mi hija, porque ya que ella no estaba en el mundo físico, yo quería que de alguna forma estuviera a través de esta persona. Entonces, para Chamuel no existen imposibles. En cualquier relación que ustedes quieran manifestar, la relación con mi hermano, por ejemplo, con mi familia, o sea, a pesar de que uno muchas veces dice, bueno, pero ¿qué pasa? Si yo estoy con un miembro de la familia, este es un gran maestro de aprendizaje, tú también puedes pedirle a Chamuel que esa relación se vuelva más ligera, tú también puedes pedirle cómo te quieres sentir en esa relación. Y para mí, por ejemplo, en el 2022 yo le escribo una carta a Chamuel pidiéndole sobre mi relación con mi hermano, y ese año nace mi hija y comienzo a sanar un montón de cosas hasta llegar a lo que yo no hablaba con mi hermano, casi nunca hablábamos. Y si hablábamos siempre peleábamos, y después de esa carta y después de que nace mi hija tengo que decirle a mi hermano que no me llame tanto, porque me llama 4 y 5 veces al día. Es el mejor tío para mi hija. Es más, en el momento que estoy grabando esto, él va a llegar en un avión dentro de poquito. Entonces es muy lindo trabajar de la mano de Chamuel. Entonces te quiero dejar esa tarea hoy a ti. Después de escuchar estas historias, yo quiero invitarte a que hagas tu carta en cualquiera que sea esa relación que tú quieres manifestar. Y para ahí donde estás, si puedes, un segundo y lleva tu mano al corazón. Inhala y exhala lento y profundo. Cierra tus ojitos y hazte la pregunta: ¿qué relación de bienestar quiero manifestar en mi vida? ¿Y cómo me quiero sentir? Y si no tienes una respuesta en este momento, deja la pregunta abierta. Y cuando te sientas con el tiempo, con la energía para hacer tu carta, siéntate y romantiza ese momento. Haz de ese momento algo especial, porque ahí le estás dando vida a una nueva relación o a la mejoría de una relación que ya tienes en tu vida. Para terminar este episodio, les quiero leer una cartita de mi oráculo, que es una cartita que describe muy bien las intenciones de las relaciones. Y esta carta dice: dar sin esperar, recibir sin apegarte. Dar en equilibrio quiere decir entregar sin controlar la reacción de quien recibe. Cuando das desde tu amor, no necesitas la validación de alguien para sentirte bien. El solo acto te genera bienestar. Procura dar en silencio y experimentar la verdadera plenitud. A veces deseamos atraer más a nuestra vida, pero no hay espacio para lo nuevo. Asimismo, el universo no puede entregarte algo que simplemente no cabe en tu vida en este momento. Recuerda que los apegos vienen de una mentalidad de escasez y un bloqueo en tu merecimiento. Muchas veces no has atraído algo mejor porque no estás dispuesto a dejar ir lo viejo. Pregúntate: ¿en qué lado de la balanza está el desequilibrio? ¿En las expectativas que tengo? ¿O en mis apegos? ¿O tal vez en ambos? Tus ángeles y Chamuel está aquí para ayudarte a remover los bloqueos que te impiden manifestar tu relación en armonía. Yo quería leerles esta cartita porque siento que muchas veces uno también está acostumbrado a creer que en el universo las cosas funcionen como que yo te doy uno y tú me das uno y estamos a paces. Y resulta que muchas veces a través del dar recibimos, y hay relaciones que pueden iniciar contigo dando mucho. Pero yo siempre digo, desde que el dar te esté dando a ti energía y no quitando, está bien dar. Pero cuando ya tú sientas que en una relación te estás sintiendo drenado porque eres solamente tú el que das, pues ahí es donde hay que ajustar la balanza. Pero no tengas miedo tampoco a tomar el primer paso, a ser tú tal vez la primera persona que da ese step hacia la otra. Y tampoco tengas tantas expectativas del resultado. Hay veces y hay unas historias que han pasado con esta carta que se ha vuelto súper popular dentro de como mi círculo cercano, y absolutamente todas mis amigas han manifestado sus parejas y sus relaciones laborales de esta manera. Pero una de ellas, por ejemplo, le pasó que el hombre que describió en su carta fue quien le presentó a su esposo. Entonces, ábranse a los milagros que pueden suceder. No se apeguen tanto como yo hice eso que les conté el nombre. Ustedes no lo tienen que hacer tan literal. En ese momento yo estaba un poquito
llevada, o sea, en ese momento yo estaba como que muy controladora, porque entonces van a salir a buscar su salvador en el mundo y no se trata de eso, se trata de que se apeguen al sentimiento y yo de todo corazón sí les deseo que encuentren su propio salvador, que encuentren un amor bonito, un amor sano, porque lo que yo hoy siento en pareja, o sea, me dan ganas de llorar y todo, es la bendición más grande del mundo y yo nunca en mi vida, ni en la forma como fui criada, ni las relaciones que tuve anteriormente pensé que un sentimiento así podía ser posible. Es más, muchas veces ni siquiera me sentí merecedora de ese sentimiento, pero a través de mi persona medicina me he dado cuenta que sí lo soy. Entonces no tengan miedo a creer una vez más en el amor y apéguense de Chamuel, que yo sé que este angelito es muy, muy efectivo y que las va a proteger y las va a cuidar en este camino. Gracias, gracias, gracias por haber escuchado este episodio. Me cuentan de sus manifestaciones y gracias por ser parte del Club de las 11 y 11. Recuerden que todo está bien, todo está en orden y todo va a estar bien.